Es profesora de TITES en el IMEPA, Instituto Municipal de Educación por el Arte, sede piloto y filial número 1 Wilde, actividades con niñas de 6 a 12 años. Integra hasta el año 2016 la Asociación Civil Payamédicos, realizando intervenciones con su clown en el Hospital de Niñez Casa Cuna, Capital Federal, Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como profesora en la Escuela de Actores Titiriteros de Avellaneda, del Instituto Municipal de Teatro de Avellaneda, en el curso de formación de titiriteros, titiriteras, en primer y segundo año. Es también directora de la filial número 1 de Wilde del IMEPA, Instituto Municipal de Educación por el Arte de Avellaneda, e integra compañías de títeres Preludio y Fuga y también Saltimbanquis, realizando espectáculos de títeres en Argentina y Latinoamérica. Para mí es un placer, un gusto y bueno, espero disfruten los comentarios de las experiencias de Educación por el Arte de Silvia en la comunidad de IMEPA y Avellaneda. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con Pablo, con Patricia, con toda esta gente linda, escucharlos. La verdad fue hermoso, es hermoso. Y compartir este momento con ustedes, compartir estas experiencias. Qué similitudes, ¿no? Que encontramos todo el tiempo escuchándolos de la labor que se hace en nuestra práctica docente en Educación por el Arte. Sí. Cuando hacemos títeres, siento que se libera una parte de mí, porque es como ser alguien parecido a mí. Esto lo dijo Lucila Palacio Cáceres, una alumna de 11 años de IMEPA, de la filial número 1 Villagonet de Wilde. Qué sensibilidad para poder hacer esa síntesis, ¿no? Yo creo que después de escuchar esa frase, como titiritera, educadora por el arte y profesora de títeres, no sé qué es lo que pensás. Bueno, que a través de esta frase que Lucila dijo tan poéticamente, me da como la apertura para compartir hoy las distintas técnicas de títeres, realizando la construcción de los mismos según las necesidades de los niños y las niñas. En esta diversidad de técnicas vamos a encontrar diferentes medios en las técnicas para distintos propósitos. Lo primero que vamos a ver ahora es la experiencia con la técnica de títere Bocón, en el cual Lucila, que dijo esta frase, participó del taller. Voy a volver a leer la frase porque en realidad me parece preciosa, que dice: cuando hacemos títeres siento que se libera una parte de mí, porque es como ser alguien parecido a mí. Justamente la estamos viendo ahora ella, ¿sí? Sí, esta es la niña, es Lucila. El proceso de construcción fue con bollo de papel, ¿sí? Y como verán, no hizo falta siquiera pintar la cara de los títeres, de los bocones, porque con la misma textura del papel ya le daba ese color de piel, o sea que el proceso de construcción, digamos desde lo plástico, fue con mínimos detalles, ¿no? Hacer los ojos, la nariz y agregarle algún peinado, ¿sí? Este grupo lo que tuvo de distinto a otros fue que tuvieron la necesidad de ponerlo en cuerpo. Los niños y las niñas eran un grupo de 11 y 12 años y tomaron materiales que en este caso decidieron ellos que el cuerpo sea de telgopor y buscaron materiales, esos materiales los buscaron ellos en la calle. Distintas formas, de esas formas descartables que contienen los electrodomésticos. Si ahí ven en este niño, por ejemplo, que le dio la forma del cuerpo, de modo muy simple además, lo que son las articulaciones, los brazos y las piernas con unas varillas. Y si vemos, hay distintas formas de cuerpo que eran lo que les presentaba el material. Esta es Lucila.
donde estaba todo el proceso este de construcción. A mí lo que me asombró en este grupo fue esa necesidad de ponerlo en cuerpo. Además, en general, Silvia, en la institución están los materiales para que ellos Sí, en escriban, IMEPA ¿no? contamos con todo tipo de material, pero en este surgió la necesidad de buscar fuera, ¿sí? ¿Cuál era? Solo para el cuerpo fue. Después los demás materiales son todos de IMEPA. Y en este momento, ¿qué es lo que está haciendo Lucila? Lucila está escuchando a su títere, ¿sí? ¿Cuál es su propuesta del cuerpo, del movimiento? ¿Cuáles son las necesidades? Si va a tener que utilizar una varilla para manipularlo, si va a ser con una manipulación directa, poniendo sus manos dentro. Entonces ahí diseñan, esta niña encontró este trozo de telgopor que tenía un agujerito y por ahí sacaba cositas también, y estaba asociado también a la forma que ella había diseñado en su dibujo del títere que iban a construir. Parece que ahí ya estuvieran dialogando, ¿sí? Sí, 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 tuvieron mucha, mucha mirada, mucha conexión. Esa es la palabra que yo iba a utilizar. Digamos, en el proceso de construcción hubo momentos, digamos, no de construcción, sino de silencio, de espera, de diálogo. Sí, ¿Qué decía el títere? Ya que estaba diciendo ese títere, ¿no? sí, ¿qué decía esa materia, no? Porque en realidad empezó desde la cabeza sola del bocón. Miren el formato del cuerpo de este títere, que también es un trozo de telgopor encontrado en la calle, que ellos ya veían los objetos con otro sentido, ¿no? Ya es salir a la calle en búsqueda de mirar con otra mirada diferente. Ya no es un material descartable, sino es cuál va a ser el cuerpo de mi títere. Salir a ¿Sí? buscar el cuerpo. Sí. Interesante. Sí, a Ah, mí se ve, en estos niños y niñas me llamó mucho la atención esa necesidad de lo corporal y cómo después, en las fotos que sigue, van a ver cómo tiene conexión la mano del títere. Hay mucha mirada en estos niños y niñas con los títeres. Mucho diálogo interno con sus personajes. Y acá ven cómo ya ahí le ponen ropa, pero también enganchan los pies, a las piernas les engancharon unos elásticos que enganchaban a sus pies, entonces manipulaban desde la boca, desde los pies y desde la mano. Muchas veces el títere bocón lo utilizamos de este modo, como muestran estos niños, que es simplemente hacer un bollo de papel, introducimos la mano y articulamos, ¿sí? Y de ahí se expresan, pueden armar distintas escenas, eh, pero en estos otros niños anteriores sucedió esto de lo corporal. En estos niños también es toda la expresión es a través de lo que dice el títere, de su boca. Y ahí vemos también los bocones integrados a otras técnicas de títeres, ¿sí? Y en este caso, esta niña, se llama Noelia, eh, ella no construyó títeres, este es en otro espacio de Avellaneda, pero sí lo enlacé con la técnica de títeres por ver las diferencias de la misma técnica en distintas situaciones. Noelia no tenía lenguaje oral, hablaba, se comunicaba solo a través de silbidos y de fonemas así con la CH y vocales, ¿sí? Y en un juego con los títeres bocones, al introducir ella la mano dentro del bocón, empezó a modular sílabas, a decir hola, ¿cómo te va? Esto fue de modo casual, digamos, porque en realidad en ese momento yo empleaba otras técnicas de títeres como el guante, pero en esta ocasión estos títeres ya los ven que son producidos, que no son realizados por los niños y las niñas, y al introducir la mano, modificó su lenguaje, un lenguaje interno que sí ella tenía, no es que se lo da el títere, sino que lo puede expresar a través del títere.
Y después también este año se dio el encuentro con Celeste. Voy a dejar que se suceda el video primero. Chao. Chao. Hola. Ufa. Es una niña que ingresó este año a IMEPA, filial 1. Es una niña que tiene hipoacusia, es sorda, y de modo casual también, ella salió de uno de los talleres y empezamos a comunicarnos, siempre, además en este tiempo, ¿no? Que fue una época que utilizamos barbijo durante mucho tiempo, nos bajamos el barbijo, modulábamos, y fui a dirección a agarrar el títere, el bocón este, y cuando jugué con ella, y ella lo introdujo en su mano, fue la primera vez que le escuchamos la voz. Empezó a decir hola, yo le decía hola, ella respondía a través del títere diciendo hola, ¿qué tal? Respondió. Y después, cuando agregaba otras palabras, se le dificultaba un poco más, pero esa fue, digamos, la puerta que habilitó a que se empiece a escuchar su voz dentro del IMEPA. La mamá, esto lo hablé con la profesora de títeres, entonces como estrategia pusimos crear títeres simples, bocones simples, para que todo el grupo trabaje, todo el grupo que es el grupo chico, que son niños y niñas de 6 y 7 años, estuvieran con la misma técnica, hicieron los bocones pequeñitos y empezaron también a comunicarse con Celeste en la misma actividad. En la última clase abierta que hubo este año, la mamá de Celeste quedó asombrada de cómo la niña se expresaba a través de los títeres y hasta nos pidió videos para poder compartir con su fonoaudióloga y con sus terapeutas para ver cómo utilizaba Celeste este objeto, que es un objeto intermediario de algún modo, ¿no? En poner la voz a través de este personaje, a través de esta técnica. Entonces, en esto del bocón, que es una sola técnica, ¿no? Porque en realidad vemos el bocón, vemos los diferentes modos, ¿no? En el grupo de Lucila, la necesidad de poner un cuerpo, justamente por una etapa también adolescente, ¿no? De todo ese conflicto interno que se sucede con el cuerpo, con mostrarse en estos tiempos tan complejos, ¿no? Del mostrarse. Y salir a buscar un cuerpo, ¿no? Sí, sí, impresionante. Y en Noelia, con su lenguaje oral, que era a través de silbidos y la modulación de las palabras, cómo la ayudó a poder sacar ese lenguaje interno que ella tenía, esas palabras que tenía. Y bueno, y en Celeste, a través de la estimulación del habla, de decir las palabras en otro espacio, que en este caso es IMEPA. ¿Pasamos a otra técnica? Sí, sí. Los titiriteros utilizamos diferentes técnicas. Hay una diversidad de técnicas, digamos que son diferentes en relación a la educación por el arte, ¿no? Eso es lo que me estaba preguntando, y te iba, si quieres introducir ahora ese concepto, como la diferencia entre tú eres titiritera, porque podrías estar siendo profesora del área de títeres, pero no realizar, digamos, porque bueno, sabemos que la docencia nos lleva mucho tiempo, energía y dedicación, y podrías no estar paralelamente pudiendo realizar la actividad artística, digamos, de los títeres, pero en tu caso sí, como cuando leí tu CV, tú estás trabajando como titiritera.
Y digamos, la elección de las técnicas, ¿hay una diferencia en cómo eliges tu directora o docente, digamos, directora como acompañando a los docentes en su elección de técnicas? ¿Es la misma, digamos, el mismo concepto como elige un titiritero realizar una técnica a lo que un docente de educación por el arte elige una técnica que va a desarrollar con algún grupo de niños y niñas? Bueno, eso fue un descubrimiento que me sucedió en IMEPA, justamente, ¿no? Más allá de que la educación por el arte, al ejercerla en IMEPA, atraviesa todo tipo de talleres o encuentros donde voy, el espacio que propicia IMEPA es completamente diferente. En lo que es las técnicas de títeres, generalmente los titiriteros, las titiriteras, nos abocamos a alguna técnica, ¿no? Títere de guante, teatrino. Yo generalmente hago teatrino, en títere de guante y títere de mesa. Y después no trabajo ni marionetas, de sombras, teatro de luz negra. Hay una variedad bastante infinita. En lo que es en educación por el arte es distinto, es poner la técnica según las necesidades. Y también tener esa apertura de que esa técnica se modifique según la necesidad de ese grupo, como vimos en el caso anterior del bocón, ¿sí? Yo en ningún momento había imaginado o me había propuesto que desarrollen un cuerpo en ese títere bocón, sino que fue a partir de esa comunicación que ellos tenían acostados con el títere, que dialogaban, que veían lo que el títere les decía, esa comunicación que tenían, el pedido del cuerpo. Eso a mí me asombró muchísimo y más por la edad, porque no se dio en los otros talleres con los demás chicos. Los demás chicos, como mucho lo que decidían era que el bocón tuviera la mano de titiritero o utilizaban una varilla y esa varilla movía la manito del títere, ¿sí? Claro, Eso era. aparte lo interesante es, digamos, el constante asombro y el constante, digamos, descubrimiento de esas técnicas en cuanto a las necesidades. No es que uno ya sabe qué tal técnica va para alguna necesidad de algún niño, algún grupo, alguna circunstancia en especial, sino constantemente descubrir qué técnicas van surgiendo para las distintas necesidades, ¿no? Y esa misma técnica, de qué maneras distintas se desarrollan, ¿no? Que no sea una ¿Vemos necesidad esta? mía desde mi rol de profesora, sino estar abierta a ver las necesidades de los Claro. niños y las niñas, ¿sí? Y la elección de como titiritera es, digamos, por una facilidad, un gusto especial por esa técnica que cada Formación uno en la elige. escuela de Avellaneda, en el INTA, que es el Ah, Instituto Municipal de Teatro de Avellaneda. Hoy día funciona la Escuela de Titiriteros de Avellaneda, eh, donde me formé, y ahí se realiza, digamos, Toto Villarroel, que fue el fundador, hacía bastante hincapié en el títere de guante, y en realidad la Escuela de Avellaneda tiene esa impronta, el títere de guante. Entonces ahí nos quedó. Tal vez en otras escuelas de actores titiriteros no es una técnica que se vea, es una técnica distinta, compleja, porque el titiritero está dentro de un teatrino, se pone debajo, en realidad lo que ve es a los títeres desde abajo, ¿no? Es otra perspectiva. La escenografía también tiene otra perspectiva, pues es una perspectiva que el titiritero ve desde abajo, y el público, bueno, ve toda una escena totalmente diferente a lo que sería un títere, por ejemplo, de mesa, donde estaría delante el titiritero, ya sea con la decisión de que se vea o no el titiritero, o un teatro negro donde el titiritero se viste todo de negro completamente hasta la cabeza y las manos y se confunde con un fondo negro, y es la decisión del titiritero a través del movimiento del objeto, con la luz que se proyecta sobre ese objeto. Son bastantes técnicas bastante diferentes, hay una diversidad bastante grande, el teatro de sombras, ¿no? Que Vamos a como, mirar, vamos con el títere de guante. sí, porque hay mucho para mirar. Bueno,
Acá en títere de guante, también lo interesante del títere de guante es esta también, que es una técnica como la técnica del bocón, de manipulación directa. Nosotros le llamamos manipulación directa cuando introducimos nuestra mano, nuestro dedo dentro de ese objeto, ¿sí? Indirecta es cuando se utilizan varillas, cuando se utilizan hilos, que serían las marionetas o títeres de varilla. Y en este caso, miren acá, como en la foto anterior que recién veíamos, en esta, son títeres que construyeron, ¿podés pararlo ahí un segundito anterior a eso? Las imágenes anteriores, donde los niños y las niñas construyeron estos títeres con las formas de las cajitas que contienen las manzanas, ¿no? Utilizaron ese material, sí, con maples de manzanas, como dice Claudia. Sí, ahí están. Son las cajitas estas donde ellos dieron la posibilidad de cabecitas, de rostros. Entonces recortaban, porque hasta allá tiene el cuellito, modelaron en papel maché y ni siquiera tuvieron necesidad de hacer un camisolino, ponerle manitos, todo esto, sino que su propia mano expresaba el cuerpo de ese títere. Lo interesante del títere de guante también es que el niño o la niña habla por la boca figurada de este títere, ¿sí? Y bueno, acá por ejemplo tenemos también ese caso de Anabela, que es una niña con síndrome de Down, que lo que tenía en ese momento, tenía 5 años, y utilizaba pañales para dormir a la noche, tomaba la mamadera y dormía en la cama con los padres. Entonces empezamos a hacer un trabajo con esta niña, con una representación, colocamos unos títeres, un papá que era la metáfora era la familia, ¿no? Pero era un papá, un gallo, una mamá, que era una gallina, y una pequeña, que era un pollito. Y entonces jugábamos unas escenas donde, bueno, el pollito rezongaba porque no le daban la mamadera o porque tenía que ponerse los pañales, y bueno, y hacíamos toda esa escena de lo que le sucedía en la vida real a Anabela, y después cambiábamos los roles. Entonces, Anabela después ahí oficiaba de mamá o de papá y mandaba al pollito a su cama, que no tome la mamadera, que ya era grande, que ya había crecido, y todo ese proceso fue internalizándolo y dejó los pañales a la noche, dejó de tomar la mamadera y empezó a dormir en su cama. Lo interesante de Anabela es que luego de ese proceso, ella se negó a poner el dedo dentro del títere. Ella utilizaba, si ustedes van a ver esas imágenes, utilizaba los títeres a partir de todo esto que había sucedido desde afuera. ¿Sí? Entonces ella ya sabía que había un proceso simbólico, metafórico, que le iba a modificar su conducta en lo cotidiano. Entonces empezó a utilizarlo desde afuera. Eso fue sorprendente para mí por ver cómo expresaba, como que, bueno, hasta acá, yo crecí hasta acá, más no pienso conceder. ¿No? Algo de eso se jugaba en ese juego de roles también, ¿no? Y también lo que quería compartir con ustedes es una niña. Este trabajo fue en IMEPA Central, esta actividad con un grupo, donde también trabajamos con la profesora de plástica y con la profesora de música, donde también descubríamos, ¿no? A través de estos títeres. Por ejemplo, acá hay una niña que un día estuvo atrás del teatrino, prácticamente no hablaba, susurraba, y cuando se puso el títere con esta otra niña detrás de ese teatrino, de esa escenografía que habían realizado en plástica, se escucha esta vocecita. A ver si podés poner esa parte del video final. Es más adelante. No, sí. Igual creo que lo han escuchado y estamos
Me parece que yo estaba hablando encima, por eso. Nos estamos, bueno, sí, lo que pasa es que nos estamos quedando con 5 minutos. Muy bien, Sí, por eso digo, si bueno, quieres, pero si se puede pasamos. escuchar, es muy cortita la vocecita esta. Bueno, yo estaba pasando ya a otra técnica, pero Ah, ahora volvemos. bueno, no hay problema, No, también. Sí, a ver, no recuerdo a ver qué. espera. Bravo. Ahí llegaron a escuchar, ¿cierto? Espero que sí, yo acá lo escuché muy bajito. Bueno. Vamos a ver. Bueno, quería comentarles también mientras vamos viendo estas imágenes, no sé eh, qué otras técnicas hay varias que dicen. Sí, tenemos los planos de papel y con dedos. Bueno, los artic- planos de papel fue también esta necesidad de, con algo tan simple de una hoja de papel, a veces entendemos que un títere tiene que tener tal vez más complejo, más tridimensional, y con una simple hoja de papel también cómo se puede lograr un, un No títere. está queriendo abrirlo. Bueno, mientras tanto les cuento esto A del ver, proceso de ¿me cierra? construcción, ¿no? El proceso de construcción en los títeres. Bueno, acá empezaron con unas máscaras, ¿sí? ¿Ahí lo están viendo? Que es totalmente, sí, totalmente diferente, ¿no? Uno usa una máscara plana en el cuerpo y empezamos a hacer distintas posibilidades de expresión con ese cuerpo, pero después lo traslado y lo pongo como un objeto en función dramática, ¿sí? Entonces el proceso es bastante diferente que usar una máscara como actor a usar una máscara como títere, como objeto. En este proceso lo interesante fue que después se rotaban los cuerpos de esos títeres en distintas cabecitas y, y eran otros. Todo el tiempo eran otros que decían otros y que tenían otras voces. Y después en el otro que vimos de papel, que recién veíamos, era un papel plano, también donde se le hace dos agujeritos y ahí le introducen los deditos y empiezan a caminar y a expresarse. ¿Sí? Bueno, ese material da infinidad. En estos de planos también hicieron títeres articulados, un plano articulado con mucho color, pero que también ese mismo y cualquiera de esos planos se podría utilizar en el teatro de sombras, ¿sí? Lo interesante en los títeres es esto sobre. Podés poner otros videos mientras sobre el proceso de construcción, ¿no? Esto que sucede desde construirse para construir un otro con mis necesidades, con el cual voy a poder hablar, accionar. Es el proceso de la plástica en conjunción con la representación teatral. Este también está relacionado con plástica y con música, donde también ahí están los niños y las niñas dibujando distintos pájaros, los cuales después hacen una puesta en común donde ponen todos esos pájaros construidos de forma individual, los ponen en la pared y están observándolos, y después toman distintas partes de esos pájaros para construir uno en común en diferentes subgrupos. Como también el material de construcción de esos títeres planos, gigantes, era bastante difícil de cortar, aprovechamos también una clase abierta con las familias y les pedimos a las familias que nos ayuden a cortar estas siluetas. Y relacionados con música, lo que hicimos fue buscar sonidos en donde tuvieran que acordar sonidos y movimientos. Entonces las tres áreas integradas, cada una en su espacio, pero con este propósito en común.
una maravilla, es eso. Tuvieron que acordar esta creación de individual en forma colectiva y luego ponerle sonido y ponerle movimiento, ¿sí? Es como esto de colocar el objeto, el títere, ¿no? A través del movimiento y las palabras en una perspectiva dramática, donde también se puede a través de los textos dramáticos ampliar el vocabulario con un lenguaje dramático, o a través de la improvisación, dejando que el inconsciente se haga presente y resuelva conflictos con un otro, con una otra. También en títeres, la importancia del objeto, que es el títere, pero también la escenografía tiene una importancia porque la escenografía también habla, tiene movimientos, tiene sonidos, relacionándolo, ¿no?, con esto de los pájaros. Este castillo tenía sonidos, ya que su puerta era un cocodrilo que bajaba, entonces ese cocodrilo también era un personaje. Y también acá, miren en esta imagen, cómo buscan otro espacio escénico. Ya no es solo detrás de la escenografía, sino que para esta comunicación este niño necesitaba estar del otro lado, entonces pone unas sillas con una tela para que no los vea el público, y él asoma su títere y se comunica con los títeres que están detrás de la escenografía. O sea, es un proceso bastante complejo que logró y la necesidad que tenía este títere, este niño, ¿no? Y ahí vemos las distintas escenografías que a la vez son objetos y que a la vez tienen también movimiento y sonido, y tienen estados de ánimo, ¿no? Porque esta nave espacial o este auto o este océano, estas olas que ustedes ven ahí que manipulan todos en conjunto, también tienen una relación con esos títeres, con esos objetos, y se produce una comunicación, bueno. Bueno, vamos a dejar estas últimas imágenes. Nos quedan imágenes, pero si no, no nos queda ningún minuto para poder compartir entre los tres conferencistas y algún comentario o Bueno, pregunta un que tengan los placer asistentes. estar con Pablo Así y con que, Patricia, de verdad que agradezco muchísimo eso. así que bueno, terminan estas imágenes, estamos ya dejando de compartirlas. Te agradecemos, Silvia.